Me temblaban las manos mientras giraba la llave. No por miedo, sino por esa sospecha que no quieres tener pero que tampoco puedes ignorar. Eran las 11:30 de la mañana de un jueves cualquiera. Había salido antes del trabajo, sin avisar, porque me dolía la cabeza. Mentira. Solo quería estar en casa, comer algo, echarme una siesta. Lucía trabajaba turno de noche esa semana, así que, en teoría, debía estar durmiendo. En teoría. Empujé la puerta con cuidado, por si acaso Carla estaba viendo dibujos en el salón. Pero lo que escuché no eran dibujos. Era una risa. Una risa de mujer. De Lucía. Y otra voz. Masculina. No reconocí la voz, pero tampoco lo necesitaba. El tono era suficiente. Una mezcla de confianza y picardía, de esas que uno solo usa cuando está en una situación íntima. Mi primer impulso fue entrar como una bestia. Pero algo me detuvo. Algo entre miedo, vergüenza y una curiosidad enfermiza. Me quité los zapatos, avancé sin hacer ruido, y me escondí tras la puerta entreabierta del pasillo. El eco de sus voces venía del dormitorio. La puerta estaba medio cerrada, pero no tanto como para no ver. Me asomé apenas con un ángulo suficiente y ahí estaban. Lucía, sentada en la cama, en pijama, con una bandeja de desayuno en las piernas. Y frente a ella, un hombre de unos 30 y pocos, sin camiseta, sentado en la silla que normalmente usaba yo para ponerme los zapatos. ¿Y si tu marido vuelve?, le dijo él, sonriendo como si no le importara una mierda. A estas horas está en la oficina. Siempre almuerza con su jefe los jueves. Yo no almorzaba con mi jefe desde hacía 2 meses. No sé cuánto tiempo estuve ahí congelado, con el corazón latiéndome como si fuera a salirme por la garganta. No gritaban, no se besaban, no se tocaban. Pero el aire estaba cargado de algo peor, complicidad. Esa confianza que solo se tiene cuando hay costumbre. Esto no era un desliz. Esto era rutina. Entonces ella se levantó. Él se acercó y, sin pudor, la abrazó por detrás, le besó el cuello. Lucía cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa que no le veía desde hace meses. No recuerdo si me fui caminando o flotando, pero volví a salir de la casa sin que me vieran. Me metí en el coche, cerré la puerta y me quedé ahí, quieto. 10 minutos. Tal vez 20. Tal vez 1 hora. Mirando el retrovisor, como si esperara ver a otro hombre reflejado. Aquel día no terminé de entender lo que había pasado. Pero fue el primer momento, el primer golpe. Lo que vino después, eso fue aún peor. Volví al trabajo esa misma tarde. No dije nada. Ni a mis compañeros ni a mi jefe. Me senté frente al ordenador, abrí una hoja de cálculo y la miré durante casi 40 minutos sin mover el ratón. No pensaba. No reaccionaba. Solo estaba ahí, con la imagen de Lucía en pijama riéndose con ese imbécil metida en la cabeza como si me la hubieran tatuado con fuego. Cada vez que cerraba los ojos lo volvía a ver todo, el cuerpo de él apoyado en la silla donde yo me sentaba, su cara de tranquilidad absoluta, la voz de ella diciéndole que yo siempre estaba en la oficina los jueves. Lo peor no fue verla con otro. Lo peor fue notar que no había nerviosismo, ni culpa, ni dudas. Lo suyo no era una aventura reciente. Lo suyo era algo tan establecido que ella tenía calculado mis horarios mejor que yo mismo. Esa noche me quedé en la casa de mi primo Iván, que vive solo a 15 minutos. No le expliqué demasiado. Solo le dije que me había peleado con Lucía y necesitaba un sitio donde dormir. Me dejó su sofá sin hacer preguntas, aunque sé que me las quería hacer. No estaba preparado para contar nada, no todavía. Necesitaba entender lo que había visto, ubicarlo en el mapa mental de mi matrimonio. Intenté dormir, pero la rabia no me dejó.
La rabia mezclada con confusión, humillación y una pizca de miedo. Porque uno no quiere ser el hombre que no vio nada, el idiota que no se enteró de lo que pasaba en su propia casa. Al día siguiente, fui al trabajo como siempre, y volví a casa a la hora de siempre. Lucía me recibió con un beso en la mejilla y la cena casi lista. Actuó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera tenido a otro hombre desayunando en nuestra cama el día anterior. Le pregunté cómo había estado su turno de noche, y me dijo que cansado, como siempre, que casi no había dormido. Le pregunté si había salido durante el día, y me dijo que no, que había estado toda la mañana durmiendo. Eso fue todo lo que necesité para confirmar que lo que vi no fue una excepción. Fue una mentira más dentro de un sistema que ya llevaba tiempo funcionando. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Seguí con la rutina de siempre. Me levantaba, llevaba a Carla al colegio, trabajaba, cenábamos en familia. Pero cada gesto de Lucía me resultaba falso, cada risa suya me sonaba vacía. En cuanto se dormía, me ponía a revisar mentalmente cada detalle de los últimos meses. Empecé a recordar las salidas con amigas, los cambios de humor, las discusiones pequeñas que terminaban sin razón. Todo encajaba, y al mismo tiempo, nada tenía sentido. La mujer con la que me casé no era capaz de hacer algo así, y sin embargo, lo estaba haciendo. Me empecé a preguntar cuando empezó todo, si fue con ese tipo o con otro, si era la primera vez o una costumbre ya establecida. Y aunque quería saberlo todo, parte de mí no quería saber nada más. Porque a veces la ignorancia no es una bendición, pero sí es menos dolorosa que la certeza. Una noche, fingí quedarme dormido en el sofá mientras veíamos una serie. Cuando Lucía se levantó para irse a la cama, vi cómo se llevaba el móvil con ella, como siempre. Esperé unos 20 minutos, subí despacio y me quedé en la puerta del dormitorio. Estaba en la cama, con el móvil en la mano, sonriendo mientras escribía algo. Se escuchaba el leve sonido del teclado. Me fui sin que me viera. Ya no necesitaba más pruebas. Ya lo sabía todo. Me había mentido en la cara, había traído a otro hombre a nuestra cama, y seguía escribiéndole como si nada. Eso no era una aventura. Eso era una traición completa, deliberada, planificada. El sábado por la tarde, Lucía me dijo que iba al supermercado. Nada raro. Pero cuando se fue, decidí salir detrás. No sabía qué buscaba, tal vez solo necesitaba verla con mis propios ojos. La seguí a distancia, sin que me viera. No fue al supermercado. Caminó 5 manzanas hasta un portal donde un tipo la estaba esperando. No era el mismo de la otra vez. Este era más alto, más mayor. Se saludaron con un beso corto pero muy cómodo. Entraron juntos al edificio. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, pero debieron ser más de 30 minutos. Cuando volví a casa, no sentía nada. Ni rabia ni dolor. Solo un vacío enorme, como si me hubieran sacado algo por dentro. Cuando volvió, le pregunté si había encontrado todo lo que necesitaba. Me dijo que sí, que había mucha gente y que por eso tardó más. Yo asentí, sin mirarla. No quería discutir, no aún. Porque ya no se trataba solo de un tipo. Había otro. Quizá más. Y eso no se improvisa. Eso se construye. Yo ya había tomado una decisión. El domingo por la tarde Lucía estaba en la cocina preparando algo para cenar. Carla se había ido a casa de mi hermana a jugar con su prima, y yo me había quedado deliberadamente en casa para que no hubiera interrupciones. Había pasado toda la mañana dando vueltas por el barrio sin rumbo, intentando ordenar en mi cabeza las palabras que iba a decirle. No quería gritar por gritar, ni soltar insultos sin sentido. Quería que entendiera que lo sabía todo, que ya no podía seguir mintiéndome, que el tiempo de la farsa se había terminado.
Cuando entré en la cocina, Lucía estaba cortando verduras y tarareando una canción de la radio. Ni siquiera me miró. Tenemos que hablar, dije, con una voz que me sorprendió a mí mismo, firme y seca. Ella se giró con un gesto automático de molestia, como si estuviera ocupada y no quisiera que la interrumpieran. ¿Ahora? Estoy preparando la cena. Ahora, repetí, y apoyé las manos en la mesa. La miré fijamente. Por primera vez en mucho tiempo no apartó la vista de inmediato, pero vi cómo se tensaba. Vale, ¿qué pasa?, preguntó. Respiré hondo. Lo sé todo, Lucía. Sé que no estabas trabajando cuando decías que estabas en el hospital. Sé que había un hombre en nuestra cama el jueves. Sé que no era la primera vez. Y sé que ayer no fuiste al supermercado. Ella se quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Bajó la mirada y lo dejó sobre la tabla. Tardó unos segundos en hablar. No sabes de qué estás hablando. No me tomes por idiota, dije, acercándome un paso. Te vi. Vi al hombre en la casa. Te seguí ayer. Entraste a un portal con otro tipo. Y todavía tienes la cara de decir que no sé de qué hablo. Lucía se cruzó de brazos, se apoyó en la encimera y me miró por fin. No había lágrimas en sus ojos, ni sorpresa, ni arrepentimiento. Solo una especie de enfado resignado. ¿Y qué esperabas que hiciera? Soltó de golpe. ¿Que me pasara la vida esperándote mientras trabajas, mientras haces tus cosas, mientras todo gira en torno a ti? No gires esto, Lucía, respondí. No intentes justificarlo. No es mi trabajo el que ha traído a dos tíos distintos a nuestra cama. No fueron dos. Exclamó, alzando la voz por primera vez. Se dio cuenta de lo que había dicho y se tapó la boca con la mano. Me quedé mirándola sin decir nada, dejando que el silencio la aplastara. Ella apartó la vista, caminó hasta la ventana y se apoyó en el alféizar. Vale, dijo finalmente, con la voz más baja. Fue uno al principio. Luego conocí a otro. No sé ni cómo empezó. Todo se me fue de las manos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Meses. Quizá un año. Sentí un calor subir desde el estómago, pero no grité. Me acerqué despacio hasta quedar a 1 metro de ella. Teníamos una hija en esa casa, Lucía. Trajiste a desconocidos a nuestro hogar. Mentiste en mi cara durante meses. ¿Sabes lo que has hecho? Ella me miró con los ojos rojos pero sin lágrimas. Lo sé. Y no puedo deshacerlo. Pero no voy a quedarme aquí para que me insultes. No te estoy insultando. Te estoy diciendo la verdad, respondí. Me costaba mantener la voz estable. Lo único que quiero saber es si piensas seguir viéndolos. Lucía dudó, bajó la cabeza. Ya no sé qué quiero. Me sentía vacía, me sentía invisible. Pensé que necesitaba algo diferente. No pensé en las consecuencias. Pues ahora las tienes delante, le dije. Ella dio un paso hacia mí, como si quisiera tocarme, pero levanté la mano para detenerla. Ni se te ocurra, advertí. Se detuvo en seco. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin, con la voz temblorosa. Todavía no lo sé. Pero esto se ha terminado. Ya no hay más turnos de noche ni salidas con amigas. No voy a permitir que sigas usando esta casa para tus mentiras. Ella respiró hondo, intentando recuperar la calma. David, no quiero que Carla sufra. No quiero que esto la destroce. Deberías haberlo pensado antes, le respondí. El silencio se hizo pesado. Lucía volvió a la encimera, cogió un vaso de agua y bebió despacio. No me miraba. Yo la observaba como si estuviera viendo a una desconocida. No era la mujer con la que me casé, no era la madre de mi hija.
Era alguien más, alguien que había cruzado una línea sin vuelta atrás. Si quieres, puedo irme esta noche, dijo finalmente, con un hilo de voz. Haz lo que quieras. Pero mañana hablaremos con un abogado. Esto ya no es un problema entre tú y yo. Ahora es un problema legal, económico y familiar. Lucía asintió sin discutir. Se sentó en la silla de la cocina y se tapó la cara con las manos. Yo me quedé de pie, mirándola, sin sentir ya la rabia de antes. Solo una claridad fría, como si todo estuviera definido. ¿Vas a decirle a Carla?, preguntó. Se lo diremos juntos, respondí. Y le diremos la verdad. No voy a cargar yo solo con esto. Ella levantó la cabeza, me miró como si no me reconociera. No pensé que llegaríamos a esto, murmuró. Yo tampoco, dije. Durante varios minutos nadie habló. El reloj de la cocina marcaba cada segundo. Lucía estaba inmóvil. Yo también. Era el final de algo y el principio de otra cosa que todavía no tenía forma. Pero al menos ya no había mentiras, al menos ya estaba todo sobre la mesa. Cuando Carla llegó más tarde, Lucía ya había preparado una bolsa con ropa. Dijo que iba a quedarse unos días en casa de su hermana. Yo no la detuve. Se fue sin mirar atrás. Me quedé solo en la cocina, con la cena a medio hacer y el eco de la conversación todavía vibrando en el aire. No sentí alivio. No sentí venganza. Solo una determinación creciente. No iba a dejarlo así. No después de lo que había visto y escuchado. Esa noche me senté frente al ordenador y empecé a buscar abogados de familia. También escribí en un cuaderno todo lo que había visto y escuchado, con fechas, horas y detalles. No era un simple desahogo. Era preparación. Había tomado una decisión y sabía que, a partir de ese momento, cada paso debía ser calculado. Cuando terminé, cerré el cuaderno y apagué la luz. No dormí. Me quedé despierto en silencio, esperando que amaneciera, sabiendo que al día siguiente empezaría algo nuevo, algo que no sería agradable para ninguno de los dos. Pero por primera vez en semanas sentí que el control volvía a mis manos. El lunes por la mañana llevé a Carla al colegio como siempre. Lucía no estaba en casa desde la noche anterior, había dormido en casa de su hermana. Al cerrar la puerta del coche y ver a mi hija entrar en el edificio escolar sentí que ya no había margen para dudar. Todo lo que había pasado no podía quedarse en palabras, ni en discusiones, ni en escenas. Había algo dentro de mí que necesitaba una respuesta concreta, una acción clara. No se trataba de humillarla por venganza sin sentido, sino de dejar de ser el hombre pasivo al que le destrozan su casa. Esa mañana, al llegar a casa, saqué del cajón el cuaderno donde había anotado cada detalle y me senté frente al ordenador. Revisé las copias de las transferencias, los recibos y las fotos que había tomado de sus entradas y salidas. Había estado recopilando todo casi sin darme cuenta, como un reflejo de autodefensa. Ahora esas notas eran un mapa exacto de su engaño. Busqué en internet abogados de familia especializados en infidelidad y reparto de bienes. Localicé uno en la calle Serrano que ofrecía una primera consulta gratuita. Pedí cita para ese mismo día a las 4 de la tarde. Llamé al trabajo y pedí unas horas libres alegando un asunto personal urgente. Luego revisé las cuentas bancarias conjuntas. Descubrí que en los últimos 6 meses Lucía había hecho varios retiros en efectivo antes de sus turnos y también había comprado regalos caros que nunca llegaron a nuestra casa. Lo anoté todo. La idea era simple, proteger mis ahorros y, sobre todo, proteger a Carla. Cuando entré en el despacho del abogado, un hombre de unos 50 años llamado Fernando, le conté la situación sin adornos. Me escuchó con atención, tomó notas y me hizo preguntas precisas. Necesito saber exactamente qué quiere usted, me dijo al final. ¿Quiere divorciarse?
¿Quiere la custodia de la niña? ¿Quiere quedarse con la vivienda? Quiero quedarme con mi hija y con mi parte de la casa. Y quiero que ella no pueda seguir utilizando nuestro dinero para sus escapadas, respondí. Fernando asintió despacio. Tiene pruebas suficientes para pedir medidas cautelares. Vamos a redactar una demanda de divorcio y una solicitud de custodia provisional. También podemos solicitar la administración temporal de las cuentas conjuntas. Necesitaré que me envíe todas las capturas y registros que tenga. Salí del despacho con la sensación de haber avanzado un paso real. No era una conversación más. Era el inicio de un proceso legal. Al llegar a casa empecé a escanear todo y se lo envié al abogado. Mientras el escáner trabajaba, llamé a la compañía telefónica y pedí un duplicado de mi línea personal con número nuevo. También abrí una cuenta bancaria a mi nombre y transferí la mitad exacta del saldo conjunto, la parte que me correspondía. Dejé constancia de todo en el extracto. No era un robo, era mi derecho. Esa misma noche escribí un correo largo y muy detallado a Lucía. No era una carta de amor ni un reproche. Era un documento frío. Le expliqué que sabía todo lo que había hecho, que había iniciado el proceso de divorcio y que a partir de ese momento nuestras comunicaciones serían únicamente sobre Carla y a través de mensajes. Le pedí que recogiera sus cosas cuando yo no estuviera para evitar escenas delante de la niña. Terminé el correo avisando que cualquier intento de vaciar cuentas o manipular a nuestra hija sería registrado y entregado a mi abogado. Lo envié a las 11:30 de la noche. A la mañana siguiente recibí un aluvión de mensajes suyos. Primero intentó hablarme con tono conciliador, luego pasó al reproche y después al insulto. No contesté ninguno. Cuando llamó por teléfono no lo cogí. Le mandé un único mensaje breve: todas las cuestiones relativas a Carla deben ser por escrito. Para el resto, dirígete a mi abogado. Ese miércoles me reuní con la directora del colegio para informarla de la situación familiar. Le pedí que, si Lucía intentaba llevarse a Carla fuera del horario habitual, me avisaran inmediatamente. La directora me aseguró que respetarían cualquier medida cautelar que dictara el juez. Después llamé a mi hermana y le conté todo por primera vez. Fue duro decirlo en voz alta, pero necesario. Le pedí que me ayudara con Carla en las próximas semanas. Ella aceptó sin dudar. Lucía apareció en casa el viernes por la tarde mientras yo estaba en el salón revisando papeles. Entró sin anunciarse y cerró la puerta de golpe. Venía con la cara desencajada. ¿Qué coño has hecho?, me gritó nada más entrar. El banco me ha bloqueado la tarjeta, me has dejado sin dinero. He retirado mi parte. Lo que es mío. Y he iniciado el divorcio, le contesté sin levantarme del sofá. Todo lo que quieras saber está en el correo que te mandé. ¿Estás loco? ¿Vas a destrozar la vida de Carla? La vida de Carla la destrozaste tú el día que trajiste a otro hombre a nuestra cama, respondí con calma. Yo solo estoy protegiéndola. Lucía se quedó de pie, mirándome como si no me reconociera. Intentó acercarse pero levanté la mano. Si quieres recoger tus cosas, hazlo ahora. Pero no me vengas con escenas. Ella respiró hondo, contuvo algo que parecía un insulto y desapareció en el dormitorio. La escuché abrir cajones y meter ropa en una bolsa. No fui detrás. 10 minutos después salió, pasó por delante de mí sin mirarme y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé solo en el salón con un silencio extraño. No había satisfacción. Era más bien una sensación de haber recuperado un espacio, de estar actuando por fin. Miré el cuaderno sobre la mesa y seguí añadiendo detalles. Cada hora, cada movimiento. Quería que todo quedara registrado. No era una reacción impulsiva, era un plan que se ejecutaba paso a paso. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin sobresaltos.
No porque estuviera feliz, sino porque había tomado medidas concretas. Al día siguiente fui al parque con Carla, le compré un helado y jugamos un rato. No le conté nada aún, pero notó que estaba más tranquilo. Al volver a casa revisé el correo. El abogado me había enviado el borrador de la demanda. La leí completa, añadí un par de correcciones y se la devolví firmada. El proceso estaba en marcha. Mientras preparaba la cena, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía: no tienes ni idea de con quién te has metido. Lo leí y lo borré. No respondí. Sabía que sus amenazas eran solo ruido. Lo importante ya estaba hecho. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que tenía el control de mi vida y de la de mi hija. No era un control basado en palabras, sino en hechos. Y eso era exactamente lo que había buscado. Pasaron 3 semanas desde que Lucía se fue de la casa con su bolsa de ropa y sus amenazas vacías. Durante ese tiempo solo hablamos lo necesario y siempre por mensaje. Todo giraba en torno a Carla: si tenía fiebre, si necesitaba materiales para una presentación, si podía verla el sábado por la tarde. No hubo ni un intento real de hablar de nosotros. Ni una disculpa. Ni una explicación más allá del desorden emocional que había soltado el día que la confronté. Durante esas semanas vi a una mujer que no mostraba interés por reconstruir nada, solo parecía preocupada por no perder su comodidad, su posición y su reputación. Le importaba no quedar mal ante la familia, no tener que repartir los bienes, no ser señalada en el colegio de Carla como la madre que se fue de casa. Todo eso era más importante que enfrentar lo que realmente había hecho. El abogado me llamó para informarme que ella había respondido a la demanda. No impugnó el divorcio ni pidió la custodia total. Solicitó un régimen compartido y una compensación económica temporal por adaptación al nuevo contexto. Cuando leí esa frase, supe que ya no quedaba nada por salvar. La mujer con la que había compartido más de una década no tenía ni el mínimo interés en enmendar nada. Lo que buscaba era una salida cómoda. Una separación sin consecuencias reales para ella. Una ruptura ordenada, como si lo que hizo fuera solo una diferencia de opiniones. No pensaba permitirlo. Esa tarde la cité en una cafetería del barrio donde habíamos vivido desde que nació Carla. Le dije que era necesario hablar en persona, que no quería más mensajes. Ella aceptó sin protestar, aunque sospechaba que vendría con su discurso preparado. Llegó puntual, vestida como si fuera a una reunión formal. Ni una sonrisa, ni un gesto amable. Se sentó frente a mí y pidió un café con leche. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó, sin rodeos, en cuanto el camarero se alejó. No entiendo cómo puedes plantear que mereces una compensación económica después de lo que hiciste, le dije sin rodeos. Estás pidiendo dinero por adaptarte a una vida que tú misma destruiste. No vengo a discutir eso, respondió. Es algo que los abogados resolverán. Solo quiero asegurarme de que Carla esté bien. Que no sufra más de lo necesario. ¿Ahora te preocupa Carla?, pregunté. ¿Te preocupaba cuando tenías a uno de tus amantes en la casa mientras ella dormía en la habitación de al lado? Lucía apartó la mirada y bajó la voz. No voy a justificar nada. Lo que hice estuvo mal. Pero tú tampoco eras perfecto. No necesito ser perfecto para no merecer lo que hiciste, respondí. No me acuesto con otras personas. No miento sobre turnos de noche. No uso a mi hija como coartada para escaparme con desconocidos. No soy perfecto, pero no fui un traidor. Lucía se quedó en silencio varios segundos. Luego suspiró. No supe cómo pedirte lo que necesitaba. No sabía cómo decirte que me sentía vacía, que ya no sentía nada. Pensé que si te lo decía, tú te hundirías. Y al final te lo hice mucho peor. Lo sé. Lo sabías antes de hacerlo.
Sabías que iba a ser peor. Y lo hiciste igual. Eso no es un error. Eso es una decisión. Entonces dime qué esperas de esta reunión. Si solo has venido a lanzarme reproches, no tengo nada más que escuchar. No. No he venido para eso. He venido para cerrar esto, le respondí, mirando directo a sus ojos. Quiero que firmes el acuerdo tal como está. Sin pedir compensaciones. Sin intentar cambiar el régimen de visitas. Si lo haces, te prometo que no arrastraré esto más de lo necesario. No hablaré mal de ti delante de Carla. No publicaré nada. No avisaré a tu familia. Solo lo terminamos. Ella se mantuvo en silencio, mirándome. Sabía que no estaba blufeando. Sabía que todo lo que había pasado estaba documentado. Que si quería podía alargar esto durante años y dejarla expuesta ante todos. ¿Y si no lo firmo? Preguntó con frialdad. Entonces haremos esto largo. Iré a juicio, sacaré todo lo que tengo. Testigos, documentos, movimientos bancarios. Voy a demostrar que no solo rompiste un matrimonio, sino que lo hiciste de forma consciente y sostenida. Y créeme, nadie va a salir ganando de eso, especialmente tú. Lucía bebió un trago de café. Luego apoyó la taza y me miró con otra cara. Más cansada. Más real. ¿Y tú qué vas a hacer después de todo esto? Voy a cuidar de mi hija. Voy a rehacer mi vida con calma. No tengo prisa. Lo que no voy a hacer es seguir cargando con una historia que tú decidiste romper. No quiero guerra, David. En serio. Solo estaba asustada. Me perdí. Lo entiendo. Pero ahora toca asumir las consecuencias. Y no puedes pretender salir ilesa de todo esto. Se quedó callada un rato largo. Luego asintió. Sacó su móvil, abrió la aplicación de correo y me mostró la pantalla. Dile a tu abogado que prepare la versión final. La firmo. Me levanté. Ella también. Nos quedamos un segundo de pie frente a frente. No hubo abrazos. No hubo gestos de cariño. Solo una mirada que decía que todo había llegado a su final. Espero que seas buena madre, le dije al despedirme. Y yo que seas buen padre, respondió. Cada uno caminó en direcciones opuestas. No nos giramos. No hubo palabras finales. Solo hechos. Y eso era lo único que quedaba. El día que firmamos los papeles en el despacho del notario fue rápido y sin pausas innecesarias. Ella llegó unos minutos antes que yo, vestida con una camisa blanca y el mismo gesto de distancia que llevaba desde que empezamos el proceso. No hubo saludos ni conversaciones fuera del guión. Ambos sabíamos lo que veníamos a hacer y no necesitábamos decorarlo. Firmamos en silencio, uno detrás del otro, y cuando el abogado nos dio las copias finales, ella las guardó en su bolso sin mirarme. Salimos a la calle por separado. No hubo cierre emocional, ni necesidad de explicar lo que ya estaba explicado por los hechos. Lo que habíamos construido durante 12 años se cerró en 15 minutos, con tinta y papeles. Volví a casa caminando, no por querer pensar en el camino, sino porque no tenía ganas de subirme al coche y enfrentar el tráfico. Al llegar, Carla estaba en casa de mi hermana, como habíamos acordado. Me senté en el salón, en ese sofá que durante años compartimos los tres. Respiré hondo, no para calmarme, sino porque había un silencio total en la casa que me obligaba a llenar el aire de alguna forma. No me sentía liberado, tampoco triste. Era más bien un estado intermedio. La rabia ya no estaba, pero el resentimiento seguía en alguna parte. Lo que sí tenía claro era que no me arrepentía de cómo había manejado todo. No lo hice para herirla, lo hice para protegerme a mí y a mi hija. Durante las semanas siguientes me concentré en la rutina.
Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Carla, la llevaba al colegio, trabajaba mis horas y volvía a casa a cocinar algo para los dos. Empecé a disfrutar de la estructura, del orden, del control total sobre mis días. No porque me encantara estar solo, sino porque necesitaba comprobar que podía funcionar sin depender emocionalmente de una relación rota. A veces Carla preguntaba cosas indirectas, como si iba a seguir viviendo solo, o si su madre volvería algún día a casa. Le respondía con calma, siempre con la verdad, sin entrar en detalles. Quería que ella entendiera que las cosas habían cambiado, pero que no tenía que elegir entre nosotros. Le repetía con frecuencia que su madre la amaba, que ambos la amábamos, y que eso no iba a cambiar. Lo decía con firmeza, aunque por dentro no sentía nada hacia Lucía. Pero Carla no tenía culpa, y eso era lo único que importaba. Los fines de semana que le tocaba estar con su madre, yo aprovechaba para ordenar la casa, salir a correr, ver a mis amigos o simplemente no hacer nada. Me alejé de las redes sociales y de las conversaciones innecesarias con gente que solo quería saber detalles morbosos. No necesitaba compasión ni consejos de quien nunca ha vivido algo parecido. Me bastaba con tener paz. Mi hermana fue una ayuda constante, pero no invasiva. Me llamaba una vez por semana y, cuando nos veíamos, se enfocaba en Carla. No me presionó para que hablara, ni para que saliera, ni para que rehiciera mi vida. Entendió que a veces no hay que arreglar nada, solo hay que dejar que todo se acomode solo. Lucía no intentó volver, ni pidió segundas oportunidades, ni apareció con discursos tardíos sobre lo que había perdido. Solo una vez, después de dejar a Carla en casa un domingo por la noche, se quedó en la puerta un segundo más de lo normal. Me miró y dijo, a veces me cuesta dormir. No respondí. Cerré la puerta sin decir nada. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no teníamos nada que hablar. La historia estaba cerrada, y no tenía sentido removerla. No necesitaba saber si estaba arrepentida, si lloraba por las noches, si pensaba en lo que teníamos. Nada de eso cambiaba lo que había hecho ni lo que yo había decidido. Poco a poco volví a mí. No a la versión anterior a todo esto, sino a una nueva. Empecé a disfrutar de cosas simples, leer por las noches sin interrupciones, salir a pasear sin tener que justificar mis horarios, tomar decisiones sin consultar a alguien que ya no era parte de mi vida. No idealicé la soltería ni convertí la ruptura en un símbolo de libertad. Simplemente aprendí a estar solo sin sentir que me faltaba algo. No llené el vacío con otra relación, ni con actividades forzadas. Solo dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Meses después, Carla me preguntó si yo tenía pensado volver a enamorarme. Me lo dijo mientras cenábamos y ni siquiera levantó la vista del plato. Le respondí que no lo sabía, que si algún día pasaba, pasaría, pero que ahora estaba bien así. Ella asintió, dijo vale y siguió comiendo. Fue un momento breve, pero me dejó claro que mi hija estaba entendiendo, a su manera, que la vida no siempre sigue el guión que uno espera. Y eso también era parte de educarla, mostrarle que a veces las cosas se rompen y no se reparan, pero se sigue adelante igual. Hoy, un año después de aquella mañana en la que abrí la puerta y vi lo que no debía ver, puedo decir que no me siento derrotado. Me duele lo que perdí, pero no me pesa haberlo enfrentado. No me convertí en un hombre resentido, ni en alguien que odia al amor, ni en un padre que manipula a su hija para castigar a su exmujer. Me convertí en alguien más fuerte. Alguien que ya no se engaña a sí mismo, que no busca excusas para lo que no tiene arreglo. Alguien que sabe que, a veces, lo más sano no es perdonar, ni entender, ni hablar las cosas. A veces lo más sano es cerrar la puerta y no volver a abrirla. Y eso fue lo que hice.